El día de hoy vamos a revisar en qué consiste la clasificación de los diferentes almacenes que existen en la cadena de abastecimiento y la logística. Vamos entonces a hablar inicialmente de cuáles son esas clases de almacenes. Se clasifican básicamente en 4. La primera clasificación es por la naturaleza del producto. La segunda clasificación de los almacenes es por su función logística. La tercera está clasificada según las manipulaciones de la mercancía y la última según la naturaleza jurídica de los almacenes. Vamos a ver cada una de ellas. Vamos a iniciar con la primera de ellas, que es la clasificación de los almacenes según la naturaleza del producto. Hablamos entonces de almacenes de materias primas, almacenes de productos semielaborados o productos en proceso, almacenes de productos terminados, almacenes de repuestos y piezas de recambio, almacenes de material publicitario, lo que se conoce como material POP, materiales de embalaje y ese tipo de implementos, y los almacenes de productos devueltos, de devoluciones, de productos que están dados de baja, de productos de devoluciones en buen estado, de productos de devoluciones en mal estado. Vamos ahora a ver la segunda clase de almacén, que corresponde a la función logística. En este caso, los almacenes se clasifican según la ubicación en la cadena de abastecimiento. La primera de ellas son los almacenes principales o que están anexos a las plantas de producción. La segunda son los almacenes de tránsito o almacenes de distribución. La tercera son los plataformas o cross-docking. Y la cuarta son los almacenes de depósitos. Vamos a ver cada una de ellas. El almacén principal o de planta, que es el primero. Normalmente este es el almacén madre o almacén principal de una red de distribución. Estos son almacenes que están anexos casi siempre a una planta de producción y a ellos llega la producción recién fabricada. Allí se almacena toda la producción de la planta donde están anexos y desde allí envían suministros a través de toda la red de distribución, pero básicamente hacia los almacenes regionales. Estos son los almacenes principales de una empresa y son los encargados no solamente de la distribución primaria, sino también de regular el flujo de productos que van a través de la red de distribución. Esa función reguladora tiene dos formas de ejecutarse. Una, mediante el control de los inventarios de los almacenes regionales desde el almacén principal, y la otra en la cual cada uno de los almacenes regionales regula sus existencias sin control central del almacén principal. Entonces son esas dos maneras de regular el flujo y el suministro de productos hacia los almacenes regionales. Vamos ahora a hablar de los almacenes regionales. Un almacén regional, que también se conoce como de distribución, su flujo de entrada es lo que llega del almacén principal y su flujo de salida es lo que distribuye a los diferentes canales de distribución. Esos canales de distribución pueden ser intermediarios, pueden ser mayoristas, pueden ser grandes distribuidores o puede ser también hacia clientes directos. Estos almacenes regionales también pueden atender canales de distribución como por ejemplo un canal tradicional. El canal tradicional es el que tiene relación con lo que son los negocios pequeños, establecimientos de barrios, tiendas, panaderías y todo tipo de negocios pequeños, a los cuales normalmente se llega en forma directa desde un centro de distribución regional. Pasamos ahora al almacén plataforma, o que también se conoce como de tránsito. Este almacén es el prototipo de la figura de lo que es un cross-docking, en donde están diseñados para recepcionar mercancías y transferirlas de un vehículo a otro sin que la mercancía se demore mucho tiempo en el almacén o en la plataforma realmente, y no hay almacenamiento. Hay de dos tipos. Uno de ellos es el que recepciona mercancía con un tipo de transporte y la trasvasa a otro tipo de vehículo, a otro tipo de transporte casi siempre más pequeño, que se va a encargar de hacer una distribución.
En ese caso estamos hablando de una distribución sin stock. En el segundo caso, la mercancía que recibe la plataforma es desconsolidada en la plataforma y vuelta a consolidar para cambiar de vehículo. En ese caso se habla de una distribución tipo cross-docking. Esos son entonces los almacenes tipo plataforma o de tránsito, que es donde se configura el esquema de cross-docking en la logística. Vamos ahora a hablar de los almacenes de depósitos. Un almacén de depósito puede ser de almacenamiento temporal o puede ser por excesos de inventario. El temporal básicamente constituye lo que puede ser un depósito primario aduanero o una zona aduanera primaria, en donde se almacena una mercancía temporalmente mientras se ejecutan una serie de trámites para luego darle su salida definitiva hacia una zona aduanera. Y los de excesos de inventario, que son los almacenes generales de depósito, en donde las compañías guardan sus excesos de inventario por diferentes razones. Excesos de inventario pueden ocasionarse por errores de pronóstico, pueden ocasionarse porque una compañía está acumulando inventario para una determinada temporada en la cual sus ventas se aumentan dramáticamente, o puede ser también porque sencillamente se depositan mercancías que están garantizando alguna operación financiera y es necesario depositarlas mientras sirven como respaldo o garantía de una operación financiera bancaria. Bien, esos son entonces los 4 tipos de almacenes según la función logística. Vamos ahora a hablar de la tercera clasificación, que es según las manipulaciones. En este caso hablamos del almacenamiento en bloque, del almacenamiento en estanterías y de los almacenes automáticos. Vamos a iniciar con el almacenamiento en bloque. Decimos que el almacenamiento en bloque puede subdividirse en 2 maneras: lo que se conoce como el arrume negro y el almacenamiento en bloque como tal. El arrume negro se denomina así porque es la manera en que se acumulan, se apilan mercancías sobre el piso sin ninguna superficie adicional, y es un arrume, digamos, desordenado que permite apilar las mercancías hasta su misma capacidad de resistencia al apilamiento. El almacenamiento en bloque ya es diferente porque permite almacenar sobre alguna superficie, como por ejemplo una estiva, apilar estivas sobre sí mismas de tal forma que quede un almacenamiento de alta densidad acumulado sobre el piso, pero sobre las plataformas, y en ese caso el apilamiento no va más arriba de 2 o 3 estivas. No se recomienda más, 1, porque la capacidad de los montacargas no permite llegar más alto, y 2, por seguridad, porque no es conveniente un apilamiento superior a 3 estivas una sobre otra. El almacenamiento en bloque depende de la capacidad de resistencia al apilado del producto que se está almacenando. Me explico. Si estamos apilando canastas de botellas de vidrio, la botella de vidrio en canastas tiene una gran resistencia al apilamiento por la misma conformación de la resistencia del vidrio de la botella y las canastas plásticas. Eso permite un apilamiento muy seguro porque la resistencia del empaque del producto es muy buena, son botellas de vidrio. Mientras que si estamos apilando sacos de algún material en granel sólido, pues la resistencia al apilamiento no es igual y no va a poder tener la misma altura. Lo otro, repito, es la capacidad de elevación de los montacargas. Entonces no se debe apilar a más de 3 niveles cuando estamos en almacenamiento en bloque y menos aún en arrume negro. Hablamos ahora de los almacenes con estanterías. Esta quizás es la parte central del almacenamiento según las manipulaciones. La gran mayoría de los centros de distribución están equipados con todo tipo de estanterías que existen. Una estantería es una estructura que permite la acumulación de productos, de mercancías, que permite su almacenamiento organizado. Las estanterías están diseñadas para permitir una gran capacidad de almacenamiento en altura. Eso permite aprovechar la mayor cantidad de espacio posible
tanto a nivel de área como a nivel volumétrico, y hace una gran densidad de almacenamiento. Entonces hay una gran cantidad de estanterías diseñadas en formas estándar y que también pueden ser diseñadas a la necesidad y a la medida de su comprador, el centro de distribución que lo esté requiriendo. La estantería o el tipo de estantería que se va a utilizar depende de muchos factores. Entonces vamos a ver un poquito cuáles son los tipos de estanterías que existen. Existe la estantería más común, que es la denominada selectiva, que tiene dos tipos, el tipo sencillo y el tipo de doble profundidad. Hablamos de la estantería selectiva, o que también se le conoce como estantería supercarga. Una estantería selectiva puede ser del tipo sencillo o del tipo doble profundidad. La sencilla es la más común de todas las estanterías. Está conformada por una viga y dos marcos. Ese conjunto de una viga y dos marcos constituyen un módulo. Y un módulo en estantería del tipo selectivo sencillo siempre están en capacidad de almacenar dos estivas. Más adelante vamos a ver el tipo de estiva que se puede utilizar en esta estantería. Por ahora lo importante es saber que el conjunto de una viga y dos marcos representan un módulo de estantería y que ese módulo tiene capacidad para dos estivas. La estantería de tipo selectivo se recomienda cuando se tiene una gran cantidad de productos y que el almacenamiento de cada uno de esos productos no requiere grandes volúmenes. Entonces estamos hablando de una alta densidad de referencias, una alta densidad de productos, todos con muy buena rotación. ¿Por qué esto? Porque la estantería selectiva permite fácil acceso a la mercancía, directo. Digamos que su desventaja, entre comillas desventaja, es que cuando se utiliza selectiva sencilla, la densidad de pasillos frente a estanterías es alta, porque cada estantería requiere como mínimo de un pasillo, si no es de dos. Eso lo vamos a ver más adelante. El tipo de estantería selectiva de doble profundidad ya es la que permite almacenar dos estivas, una al frente y otra al fondo o en la parte posterior. Aquí estamos hablando de una densidad de almacenamiento mucho mayor, pero también depende de la rotación del producto. Si almacenamos una estiva detrás de otra, que debe ser del mismo producto y de la misma referencia, es porque la rotación promedio de estos productos normalmente es superior a una estiva, o mejor dicho, a la cantidad de producto que se puede almacenar en una estiva. Esa es entonces la estantería selectiva de doble profundidad. Hablamos ahora de las estanterías compactas. Las estanterías compactas, como su nombre lo indica, permiten una mayor densidad de almacenamiento con relación a la estantería de tipo selectivo. Esta estantería compacta puede ser de dos tipos, la que se conoce como el drive-in, la que se conoce como el drive-thru. La drive-in es la que permite el ingreso frontal de un montacarga, pero ese montacarga debe salir en reversa de la estantería. Entonces es de acumulación y al sacar el producto de la estantería, la última estiva en ingresar es la primera que sale, lo que corresponde a un almacenamiento del tipo LIFO, último en entrar, primero en salir. Esto no favorece una rotación, por ejemplo, de productos perecederos. Entonces, la estantería de tipo drive-in o de compacta tiene esa limitante, y es que debe ser un producto que no esté afectado por una fecha de caducidad, por una fecha de vencimiento, o que sea perecedero, o que requiera en todo caso una rotación de que el primero en almacenarse sea el primero en salir, porque en este caso es al contrario, el último en almacenarse es el primero en salir. Esa es la estantería del tipo drive-in. La estantería de tipo drive-thru sí permite que el montacarga ingrese por un costado y pueda salir al fondo de la estantería. Por lo tanto, esta estantería sí permite el flujo primero en entrar, primero en salir. Esa forma sí permite almacenar en una estantería compacta productos perecederos con fecha de caducidad. Hablamos ahora de las estanterías dinámicas. Una estantería dinámica es la que permite, a través de un carril de almacenamiento,
sobre rodillos que una estiba que es depositada en la parte posterior descienda a través del carril por gravedad hasta llegar al otro extremo por el cual se hace el picking o el alistamiento de los pedidos y se utiliza el producto. Esta estantería dinámica también permite una gran capacidad de almacenamiento, una gran densidad de almacenamiento. ¿Cuál es la desventaja? Que es una estantería exageradamente costosa, puede ser entre unas 6 a 8 veces el costo de una estantería compacta. Entonces es muy costosa y el costo está representado sobre todo en la parte de los rodillos que permiten que las estivas se deslicen por sí solas. Esos rodillos pueden ser por gravedad, en donde la estiva desciende únicamente por efecto de la fuerza de la gravedad, o también puede ser rodillo motorizado, rodillo vivo, que se conecta a la electricidad y los rodillitos se mueven y van haciendo que las estivas se desplacen a través del movimiento del rodillo. La estantería dinámica por gravedad requiere un diferencial de altura. La estantería dinámica por rodillo vivo o motorizado puede ser plana porque el rodillo se mueve por sí solo. Esa es una de las principales diferencias. Esta es una estantería que favorece totalmente el concepto de primero en entrar, primero en salir, porque se almacena en la parte posterior de la estantería y solo se retira de la parte frontal de la estantería. No hay manera de accesar a las estivas que están dentro del carril. Entonces es un sistema de primero en entrar, primero en salir, perfecto a través de una estantería dinámica. Vale decir que hay estanterías dinámicas para pallets y hay estanterías dinámicas para cajas. Las estanterías dinámicas para cajas son muy utilizadas en las operaciones de alistamiento de pedidos cuando se requiere preparar pedidos con unidades sueltas. Entonces, en estos carriles ya no se depositan estivas completas, sino cajas, y esas cajas a su vez son abiertas para que en la parte frontal de la estantería los auxiliares que están encargados de preparar los pedidos van retirando unidades sueltas para la conformación del despacho de pedidos. Hablamos ahora de otro tipo de estanterías móviles que son las que se conocen como Mobi Rack. En este caso estamos hablando de estanterías del tipo selectivo, que fueron las primeras que hablamos, pero que están empotradas sobre una base de rieles móviles. Este sistema permite que cada estructura independiente de estantería pueda moverse y entonces en un momento determinado cerrar un pasillo y abrir otro. De esa manera se aprovecha más el espacio, pero los pasillos no son fijos. Los pasillos pueden aparecer cuando se mueve una de las estanterías para abrir pasillo y el pasillo mismo desaparece cuando esa estantería se cierra para abrir otro pasillo. Ese es el concepto del Mobi Rack. Las estanterías tipo satélite o drive-in satélite es el mismo concepto de estantería compacta drive-in, pero en este caso las estivas son colocadas sobre un carrito, que es un robot guiado automáticamente, sobre la cual se deposita la estiva y este carrito la lleva hacia el fondo de la estantería. Una vez al fondo, el carrito suelta la estiva, baja y se devuelve vacío para recibir la estiva siguiente. Esa es la estantería tipo drive-in satélite. Es un sistema de almacenamiento LIFO, último en entrar, primero en salir. Es una estantería muy tecnificada, es la versión automática de la drive-in compacta, por supuesto mucho más costosa, pero igualmente mucho más ágil, mucho más versátil por el componente del carrito robot que lleva y trae las estivas. Tenemos las estanterías del tipo acumulación por empuje o que se conoce como la pushback. Estas estanterías siguen el mismo principio de la compacta drive-in que se va acumulando en un carril. Pero en este caso, cada estiva que se introduce a la estantería es colocada sobre una superficie cuadrada que recepciona la estiva y va hacia el fondo. Y deja libre otro cuadrado que recibe otra estiva y va hacia el fondo. Posteriormente un tercer cuadrado que recibe la tercera estiva y va hacia el fondo. Es decir, cada estiva tiene su plataforma independiente de almacenamiento.
sobre un carril general para todas las estivas. Es una versión muy similar de la drive-in compacta, con la diferencia de que cada estiva tiene su cuadrado de depósito. Bien, hablamos ahora de las estanterías especiales. Una de ellas es la conocida como voladizo o cantilever. Son estanterías diseñadas especialmente para almacenar tuberías y todo tipo de cargas largas, cilíndricas o cuadradas, como puede ser, por ejemplo, perfilería de metales, perfilería de barras metálicas, rollos de tela, tubería de todo tipo, tubería plástica, tubería metálica. Esa es la estiva cantilever o envoladizo. Hablamos ahora de los almacenes automáticos. Un almacén automático ya no tiene tanta participación humana. Un almacén automático es controlado desde una central de mando y los equipos que movilizan la mercancía están totalmente despojados de la participación humana. Son robots. Estamos hablando de almacenes automáticos para cajas, de almacenes automáticos para estanterías y almacenes automáticos que son autoportantes. Vamos a ver cada uno de ellos. Un almacén para cajas automático se conoce como de cargas ligeras. En este caso estamos hablando de robots que están circulando a través de un riel, de un monorriel, y que tienen estanterías a ambos lados, pero estanterías pequeñas para cajas. También existen los carruseles, tanto verticales como horizontales. Un carrusel vertical tiene diferentes carriles y un solo punto de acceso donde el operario coloca las cajas, la introduce al sistema y automáticamente el carrusel la moviliza verticalmente. El otro caso son los horizontales, en donde las cajas son colocadas en el carrusel y se almacena, se mueve horizontalmente mediante el control automático. Estos son para cajas. Para estanterías ya tenemos lo que son los transelevadores, que son robots que van ubicados sobre un monorriel a lo largo de las estanterías. Estamos hablando de estanterías de tipo selectivo principalmente. Ese monorriel, que puede tener un mástil o dos mástiles, los de un solo mástil son los que pueden movilizar estivas para 1 tonelada aproximadamente. Los que tienen dos mástiles pueden movilizar estivas superiores a 1 tonelada. Estos equipos están totalmente programados para entrar en una gran densidad de estanterías y al mismo tiempo depositar y retirar estivas. Están programados para una alta capacidad de operación y, por supuesto, suplantan totalmente una capacidad normal de equipos humanos y la superan totalmente en eficiencia. Reitero, son controlados por una sola persona, máximo 2, y operan absolutamente independientes, son robots automáticos. Este tipo de almacenes son absolutamente costosos. Digamos que en Colombia se tiene información de uno de ellos que existe, que fue montado por la empresa Familias Ancela en su planta de Cajicá. Fue una implementación efectuada con tecnología española y colombiana. Son almacenes absolutamente costosos, pero su costo se puede justificar por la alta densidad de operaciones y por el producto que almacenan. Ya reitero, en Colombia existe un almacén de este tipo. Y para finalizar, hablamos de la cuarta clasificación de almacenes, que es según la naturaleza jurídica del almacén. En este caso hablamos de almacenes propios, en donde la compañía es propietaria del centro de distribución o almacén. Hablamos de almacenes alquilados, hablamos de almacenes en operadores logísticos y hablamos de almacenes rentados bajo la figura del leasing. ¿Qué ventajas hay de un almacén propio o de un almacén alquilado? Cuando tengo un almacén propio, si lo utilizo al máximo, estoy aprovechando su capacidad. Si lo utilizo no al máximo, lo utilizo a un 50%, estoy desperdiciando mi recurso. Y en ese caso será preferible alquilar. Entonces, la conveniencia o no del almacén propio o del almacén alquilado dependerá de la densidad de aprovechamiento de la capacidad del almacén. Si lo voy a utilizar al máximo, es preferible un almacén propio.
Si no lo voy a utilizar suficientemente, es mejor alquilar la capacidad de almacenamiento. Bien, entonces reitero, las clases de almacenes son 4, según la naturaleza jurídica, según las manipulaciones, según la función logística y según la naturaleza del producto. Verifiquen por favor el material, revisen las clasificaciones, los tipos de estanterías, los almacenes automáticos, los almacenes tipo carrusel y según la naturaleza jurídica. Cualquier duda, por favor, a través de la plataforma. Gracias.